Nuestro webinar de hoy se trata, bueno, el nombre del webinar del día de hoy se llama Nitrurar con control de potencial con base en SAE 2759-1012. Y será impartido nada más y nada menos que por el ingeniero Jorge Alberto Ramírez, quien es gerente de nuevos proyectos y calidad de Nitrex. Por cierto, es una de las personas que más sabe de tratamiento térmico, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Entonces, gracias por estar con nosotros. Y luego también aprovechamos la oportunidad para platicar acerca de nuestro siguiente webinar el próximo miércoles 2 de agosto a las 11 de la mañana, como es costumbre, tiempo del Centro de México. Manufactura de aeroestructuras en México por parte del ingeniero Mauricio Herrera, director de GKN Aerospace en México. Bueno, también para platicar un poquito acerca de, bueno, ahí tienen la liga para si gustan registrarse de una buena vez. Bueno, platicar un poquito acerca de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Somos una asociación privada sin fines de lucro, tenemos 15 años, estamos cumpliendo 15 años este año de existencia y este organismo agrupa las principales empresas del sector aeroespacial en México en las ramas de manufactura, mantenimiento, reparación y overhaul, diseño, ingeniería y otros servicios relacionados. Tenemos alrededor de 120 miembros en 14 estados de México y nuestros miembros son responsables de más del 80% de las exportaciones de la industria aeroespacial de nuestro país. Tenemos una representación a nivel nacional y obviamente hay una amplia colaboración con organismos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, ahí tienen algunos de nuestros miembros, o más bien un collage con los logotipos de nuestros miembros. Algunos son muy conocidos, algunos logotipos los identifican rápidamente, otros no son tan familiares o tan conocidos, pero son igualmente importantes, ya que todos ellos conforman el intrincado y complejo ecosistema de la industria aeroespacial en México. También aprovechar la oportunidad para presentarles al equipo de FEMIA. Tenemos en la dirección de operación a Pamela Arellano, a Mónica Vega en la dirección de promoción. En el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores está Enrique Maldonado. Tenemos también a Mariana González, quien es gerente de gestión y membresía, y Daniela Castro, que es asistente de dirección, su servidor Luis Liscano, y por supuesto, ¿cómo se llama nuestro presidente? El presidente de FEMIA, el doctor Carlos Robles Álvarez. Bueno, también para, ¿cómo se llama? A solicitarles que en el chat de esta videoconferencia nos pongan de dónde nos acompañan, de qué lugar geográfico, de qué estado de la República, o si es fuera de otro país, de qué país, y de qué organización a qué organización representan. También les informamos que durante la presentación, si salen dudas o preguntas al respecto de la presentación, les suplicamos que por favor nos las compartan a través de este mismo chat para que al final pueda haber una sesión de preguntas y respuestas y podamos aclarar las dudas, o que el presentador pueda aclarar las dudas acerca de la presentación como se vaya conectando. Y bueno, sin más, pasamos ahora a presentar a nuestro presentador del día de hoy, ¿no? Valga la redundancia, el ingeniero Jorge Alberto Ramírez. Jorge es un auditor líder en IATF y es gerente de AS 9100 y NADCAP, del proyecto de certificación de AS 9100 y de NADCAP en Nitrex en Querétaro. Y bueno, Jorge en el 2021 recibió un reconocimiento como uno de los 40 personas más reconocidas en el ramo de tratamientos térmicos. Tiene una carrera de 12 años en el tema de tratamientos térmicos y se ha convertido en una pieza clave en Nitrex, en la operación de Nitrex en México, en Querétaro específicamente. Y empezó como gerente de calidad y obviamente apoyó el tema de la recertificación de AS 9100D con nuevos métodos y estructuras que implementó en la planta. Y bueno, en su desarrollo en la empresa
también ha apoyado el cumplimiento de los requerimientos de Nazca para crear un comité de innovación para el APQP. Y bueno, pues esto le ha valido un gran reconocimiento a Naitrex en la industria de México. Y bueno, le damos la bienvenida a Jorge Alberto Ramírez. Muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda, una voz muy autorizada en el tema de tratamientos térmicos. Y bueno, estamos muy entusiasmados por escuchar tu presentación. Jorge, bienvenido. Cámara y micrófono quedan contigo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Si me escuchan, ingenieros, nada, quiero comprobar que sí, perfecto, todo está perfecto. Sí, se oye muy bien. Muchas muy gracias. Bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Luis. Gracias a todo el equipo de la FEMIA. Enrique, por supuesto, que me estuvo acompañando en el previo, detrás de cámaras, Mariana, Pam, al doctor Carlos. Todos, gracias por esta invitación. Es un placer, la segunda vez que me toca. No es mi primer rodeo, es mi segunda vez aquí con ustedes y es un gusto y un placer. Les agradezco mucho además la introducción tan rimbombante. En realidad, pues yo lo que diría es, me gusta el área de tratamiento térmico y me he vuelto un especialista en el área de nitrurado y nitrocarburizado. Me gusta decir que es mi gran fortaleza. Entonces, por supuesto que estoy dispuesto a ver sus dudas. Y pues ahondando un poco en ello, Naitrex tiene un centro de investigación y desarrollo que pues me puede dar un soporte adicional a lo que yo ya he venido caminando en estos más de 10 años en la industria de tratamiento térmico y en el área de calidad. De acuerdo. Entonces, entremos en materia. Pueden ver mi presentación, ¿cierto? Todo está ahorita corriendo perfecto. ¿Cierto? Adelante. Hecho, gracias. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a comenzar con la materia. Y el día de hoy les voy a hablar grosso modo de lo que es el nitrurado gaseoso con control de potencial basado en un estándar muy particular que es el 275910 y 12. Estos estándares son muy destacables y vale la pena ahondar en ellos porque nos dan ventajas en los procesos de nitruración y nitrocarburización en los hornos de alta tecnología. De hecho, estos estándares están basados en equipos con esta tecnología que dan una ventaja competitiva. Entonces, para poder platicar un poco más a fondo de esta tecnología y de lo que hace el nitrurado basado en estos estándares, quisiera antes hacer un poco una charla de qué es la nitruración para todos aquellos que pueden no estar familiarizados con este proceso, o que aunque ya estén familiarizados, de repente, pues no todos tenemos el tiempo, ¿verdad?, de ahondar mucho en lo nuevo para los procesos de este estilo. Y es por eso que decidí ofrecer este webinar, porque muchas de las veces me he encontrado con que los conocimientos y las actualizaciones no van a la orden del día. Entonces, voy a platicar un poquito de lo que es el nitrurado. Espero no aburrirlos mucho a los que ya saben de este tratamiento. Pero bueno, entonces, platicándoles del nitrurado. El nitrurado es un tratamiento termoquímico, que significa que vamos a tener un control de temperatura y vamos a tener un control del medio nitrurante, un medio químico que puede ser vía líquida, vía gaseosa, vía iónica, pero en eso no voy a ahondar tanto, sino más bien voy a ahondar en las aplicaciones y en las ventajas que tiene el nitrurado basado en estas normativas que ya mencionamos. Las aplicaciones pueden ir desde engranes, anillos, piñones, herramientales para bielas, resortes, ejes, en fin, una serie de materiales diversos en los que la principal característica que se está buscando es la resistencia al desgaste, a la fatiga, a la corrosión o a la combinación de estos factores. Entonces, quizá no estés tan familiarizado con este tipo de requerimientos. Te voy a platicar un poco al respecto, ¿no? Las propiedades que va a brindar este
este tratamiento están basadas en unas capas que están formadas durante el tratamiento térmico. Y voy a hablar un poco de ellas. Hablando al respecto del material que se utiliza para la nituración, y ahí ya voy a empezar a ahondar un poquito en lo que muchas de las veces me he encontrado que desde clientes ya de tiempo atrás hasta nuevos clientes, de repente se quedaron con la idea de que no todos los materiales ferrosos podían nitrurarse. Y la realidad es que hoy la gama de materiales a nitrurar van desde un acero que no está aleado, déjenme usar la expresión, un acero común y corriente, un cold roll, un acero que puedes encontrar en una lámina, puede ser nitrurado y llevarlo a un nivel mucho más elaborado y competitivo, hasta un acero de alta aleación, un acero para herramientas y por supuesto que un acero para el área de aeroespacial, ¿no? La gama entonces va desde aceros sin aleantes hasta aceros con una mediana o inclusive alta aleación, y lo mismo con los hierros. Los hierros son materiales que muchas de las ocasiones son requeridos con este tratamiento termoquímico. La nituración, entonces, como les decía, es un tratamiento térmico porque utilizo temperatura, y químico porque utilizo un medio que va a aportar un elemento químico que le va a dar la fortaleza al material, le va a dar la resistencia al desgaste y a la fatiga, y les voy a explicar grosso modo qué es esa resistencia, y voy a poner algunos ejemplos. Entonces, en general, podemos decir que el nitrurado se utiliza para aleaciones ferrosas, es decir, aceros, y algunas aleaciones no ferrosas como el titanio, que es muy utilizado en la industria aeroespacial y en donde voy a requerir resistencia al desgaste, a la fatiga, a la corrosión o a la combinación de ellos. ¿Cuál es el mecanismo por el cual llevo a cabo la nitruración? Esto va a ser muy importante porque al final nos vamos a dar cuenta de que la norma nos va a llevar de la mano para poder determinar cuáles son los parámetros que yo tengo que cuidar con base en esta guía o esta normativa. Bueno, y entonces para ello, ¿cuál es el mecanismo de nituración? Es decir, ¿cómo llevo a cabo un nitrurado? Entonces imagínense que esta barra azul es su metal que ustedes quieren nitrurar, quieren darle mayor resistencia a la superficie, mayor resistencia a la fatiga y a la corrosión. Entonces, lo primero que vamos a utilizar, como bien ya lo he mencionado, es un medio que va a nitrurar. Ese medio, en la mayoría de los casos, puede presentar, no en la mayoría, en todos los casos, perdón, puede presentarse en forma gaseosa o en forma líquida o en forma iónica. En el caso del Nitrex, muy particularmente, utilizamos un medio gaseoso, pero también lo podemos hacer por medio iónico y algunas compañías lo hacen por medio de sales. Entonces, al final lo que vamos a aportar en un material que va a ser nitrurado es el nitrógeno. De ahí el nombre de nitruración, ¿verdad? El nitrógeno se va a depositar en la superficie del material. Entonces, primer requisito, necesito una superficie metálica que es de algún acero, o de algún hierro, o de algún titanio. Va a llegar a la superficie y se va a, déjenme llamarlo en este momento, a depositar el nitrógeno, ¿sí? A esta operación se le llama craqueo o fractura de la molécula para poderse depositar. ¿Cómo está compuesta esta capa que se va a formar? Pues bueno, formamos una capa que, valga la redundancia, es una capa de compuestos formada por el hierro o los elementos aleantes que tenga el hierro. Si tiene cromo, si tiene molibdeno, si tiene vanadio, va a formar nitruros, es decir, va a formar compuestos de nitrógeno con los elementos aleantes o con el mismo metal base, el hierro, va a formar nitruros de hierro. Entonces va a formar una capa blanca, va a formar una capa de compuestos. Aquí les puse una bella simulación de qué es lo que estaría pasando. Entonces imagínense, mis moléculas están llegando a la superficie, y lo que es el punto de color verde va a llegar a la superficie, se va a separar el nitrógeno, que son los puntos verdes, y van a ocurrir a partir de ello dos fenómenos. Uno es que se va a formar enlaces con el hierro y se va a formar esta capa blanca, y el otro fenómeno que va a ocurrir es algo que llamamos difusión. Es una capa
que se forma a partir de que las moléculas empiezan a desplazar a través de la estructura metálica del material. Y entonces al final vamos a tener en general 2 capas. Y bueno, déjenme decirles que en realidad tendríamos 3 capas, ¿no? Pero voy a hablar ahorita en particular de 2 de estas capas, de estas 3 capas. Una de ellas es la capa de compuestos o capa blanca. Esa capa blanca es la capa que va a estar más dura y va a estar expuesta, va a ser la capa más externa de su material, que le va a dar resistencia a al desgaste, perdón, y a la corrosión. Es una capa dura formada por 2 elementos o básicamente por 2 compuestos que los metalúrgicos nos gusta identificar con letras griegas. Una de ellas es una fase, le pusimos el nombre de épsilon. Entonces son nitruros de hierro épsilon y otros son nitruros de hierro gamma. Estos hierros van a tener, estas fases, perdón, van a tener diferentes características que bajo la normativa, ustedes más adelante se van a dar cuenta que podemos controlar y modificar la estructura de esta primer capa. Eso nos da una ventaja competitiva basados en la tecnología que se refleja en esta normativa. Posteriormente, la otra capa que vamos a formar es la capa que vieron en mi presentación, en mi slide anterior, en la simulación en la que vamos a formar una zona de difusión. Esta capa se llama de difusión y voy a hacer una analogía que es muy de la vida real. La difusión ocurre y los fenómenos de difusión ocurren hasta a nivel macroscópico. Por ponerles esta analogía de la que les estoy mencionando, cuando tú estás en una sala de espera de un avión y ya va a ser momento en que te estás acercando para subirte al avión, pues la gente se empieza a amontonar, ¿verdad? Empieza de repente la sala a llenarse y no hay ni dónde sentarse. Pero sí, ¿qué pasa si tienes una sala contigua que está vacía, que no, en ese momento no hay ningún vuelo? Pues bueno, la gente va a tender a moverse de donde está más concentrado, donde no hay lugares, a zonas donde sí hay lugares vacíos. Esa es la difusión a nivel macroscópico. De donde hay altas concentraciones a donde hay bajas concentraciones, vamos a tener un movimiento molecular. Lo mismo ocurre en el caso de los procesos de nituración. Empiezo a saturar la estructura, la superficie del material con nitruros y empiezo a tener este fenómeno que con la temperatura que creen, al igual que en el caso de el aeropuerto, la sala de estar, hace calor, está muy llena la sala, lo que va a suceder es que la alta concentración de nitrógeno se va a desplazar a los puntos donde hay baja concentración. En el caso de la sala de estar, pues donde hay mucha gente y hace mucho calor, pues te vas a empezar a mover a las zonas donde no hay esa concentración y hay una diferencia de temperaturas. Entonces, los fenómenos de difusión ocurren en las capas nitruradas por efecto de la temperatura. Entonces, si yo quiero tener una mayor difusión, aumento la temperatura de los procesos de nituración. Entonces, una cosa que es importante para la segunda capa que se está formando, es que esta le va a dar resistencia a la fatiga. ¿Y qué es la fatiga? Cuando un material tú lo estás sometiendo a procesos de compresión y descompresión, imagínense un resorte, por ejemplo, va a llegar un momento en el que, pues, de tanto comprimir y descomprimir, el material va a fallar. Bueno, el nitrurado le va a dar esta resistencia, una mayor resistencia en el caso del ejemplo que les estoy poniendo, el resorte, que creo que todos podemos visualizar, un resorte, un amortiguador, entonces le va a dar mucho mayor tiempo de vida a tu pieza. Bueno, mi siguiente slide les muestra cómo se vería entonces en realidad un material nitrurado, ¿sí? Entonces recuerden, va a haber, hasta ahorita hemos hablado de 2 capas, una capa blanca o capa de compuestos, es esta pequeña línea que ven en este slide, ahorita voy a hacer una magnificación, es decir, lo van a ver más en grande, y la capa oscura que no sé si alcanzan todos a percibir que hay una zona que está más oscura, ¿sí? Y después hay una zona mucho más clara. La zona oscura es la zona de difusión o la capa de difusión de la cual les estuve hablando hace un momento. Si hacemos una magnificación de esta capa, de esta primera capa de compuestos, estaríamos viendo una capa que puede estar formada por 2 fases. Una fase que ya les hablé, que los metalúrgicos le llamamos
fase épsilon y una fase gamma, con diferentes composiciones químicas y con diferentes durezas, ¿de acuerdo? Estas capas pueden tener espesores que van desde 0 hasta espesores que más o menos de manera práctica tienen un espesor de 25 micras. Por cierto, para todos aquellos que no están tan familiarizados con las micras y quizás no lo puedan visualizar tan fácilmente, un cabello tiene un espesor de alrededor de 50, 60 micras, 70 micras. Estas capas son de menos de 20 micras, entonces son capas muy delgadas que le brindan una alta resistencia al material. Y como ustedes van a empezar a intuir, no genera deformaciones y entonces ustedes lo van a ver reflejado en los diagramas que vamos a ver. Aspecto importante que ya vamos a empezar a entrar en materia, las normativas 27, 59, 10 y 12, dos puntos que son importantes es que mencionan un control de potencial. ¿Qué es el control de potencial? Bueno, nos dimos cuenta, nos dimos, dice la mosca cuando se subió al burro, los investigadores se dieron cuenta de que las proporciones que había de los elementos en la atmósfera gaseosa podían ser modificados. Y entonces, una de las ventajas que tiene nitrurar con control de potencial es que tú puedes modificar la proporción de los elementos que hay en la atmósfera. Y dirán, bueno, ¿y eso qué? ¿A mí qué? ¿A mí para qué me sirve? Resulta ser de que esa ventaja de control de la atmósfera me permite tener dos cuestiones en control. Una es la especie que voy a formar, que ya les había dicho que dependiendo de la especie voy a tener ciertas propiedades. Y dos, el tamaño de las capas que voy a formar. ¿Por qué es importante esto? Pues ya lo van a ver en la normativa en los siguientes slides, que la misma normativa ahora te dice que puedes tener clases de capas o de espesores de capa en los nitrurados. Anteriormente esto no era así, inclusive todavía hay una normativa que nos menciona que debes, si es necesario, remover tamaños de capa. Con el control de potencial ya no es necesario, ya no es tan requerido, porque en cierta manera nosotros podemos controlar el espesor y el tipo de compuesto que se va a formar. Entonces, si por ejemplo yo digo, oye, yo quiero formar una capa, que ahorita no me hagan mucho caso de si yo quiero formar una capa gamma, quizá no les diga mucho, ahorita van a ver cuál es la diferencia. Quiero formar una capa gamma, pues entonces si yo controlo la temperatura, controlo las especies que están dentro de y controlo básicamente las presiones con este parámetro que se acaba de inventar, que se llama el potencial, entonces yo puedo determinar qué especie voy a formar en la superficie. Entonces, en el ejemplo que estoy poniendo en este slide, si yo tengo una temperatura que refleja el inverso de la temperatura de 1.4, no voy a andar mucho en ese detalle, pero si yo controlara a una determinada temperatura y a un determinado potencial, yo puedo tener una especie. Entonces, en este ejemplo, si yo estoy a 1.4 y a 1 de potencial, entonces voy a tener la especie gamma. Y dirían, bueno, ¿y eso qué? ¿Eso qué me ayuda? Pues resulta que tradicionalmente, por ahí del 1987, la nitruración gaseosa se aplicaba solamente con el flujo de amoníaco controlado y recomendaba por ahí tener un disociador, pero era solo una recomendación. También decía que las temperaturas debían de trabajar entre 504 y 566 grados centígrados. Esto era aplicable para aceros de baja aleación. Además, se decía que teníamos básicamente dos clasificaciones de nitrurado. Una era los nitrurados de una etapa y el otro eran nitrurados de 2 etapas. Y con ello, pues tú ya decías, bueno, y además estábamos todos los potenciales, estábamos en alrededor del 5% a lo largo del proceso de nitrurado. Esas eran mis variables a controlar. Y entonces, pues eso me daba cierta clasificación, que en aquel entonces decías, bueno, para la clase 2 teníamos disociación de amoníaco de 15 a 35. Y para la etapa 1 teníamos 15 a 35. ¿Vale? Quizá esto hasta el momento no les dice mucho. Dices, bueno, ¿y a mí de qué me sirve estos datos? ¿De qué me sirve esta clasificación? Pues resulta que
En aquel entonces la normativa me decía, tú contrólate estos potenciales, estos porcentajes en estos tiempos, y eres clase 1 o eres clase 2. Y entonces vas a tener una resultante en nitrurado, una resultante en dureza y una resultante en penetración. Y ya, ahí llegaba el nitrurado. Hoy en día todavía nos estamos dando cuenta de que hay clientes que llegan preguntando que cómo le vamos a hacer para remover las capas o los espesores de capa que son arriba de 10, arriba de 20, arriba de 30 micras de espesor. Porque el nitrurado, pues saben que se controla con la disociación y la temperatura, y párale de contar. Y resulta que no, hoy en día ya podemos tener controlado los espesores de capa, dependiendo dado un determinado material, podemos tener ciertos espesores de capa que van a ver en los siguientes slides. Entonces, esto fue evolucionando y al principio, pues, con los controles que existían, formabas capas que podían tener cierto espesor. Y esos espesores muchas de las veces pues, eran problemáticos porque formabas una capa muy gruesa o una capa muy delgada y sobre todo en el caso de las capas blancas, las capas de compuestos que son las más duras, recuerden que lo comenté, en lugar de generar una ventaja competitiva, eran un problema porque eran duras pero frágiles o se desprendían, en fin, daban una serie de problemas, tenían aporte dimensional a las piezas, es decir, las piezas tenían un crecimiento significativo en sus dimensiones. Hoy no, hoy podemos decir que a partir de más o menos el 92 hubo una clasificación distinta y apareció esta nueva normativa, la 275910 y la 275912. Y entonces, hablando solamente en casos de capa, imagínense que nuevamente voy a poner mi diagrama en el que la zona azul es mi material, mi metal, la zona gris es mi zona de difusión y el cuadro blanco del lado derecho es mi capa blanca. Bueno, una de las ventajas que me da enfocarme en las normativas 2759 diagonal 10 es que yo puedo controlar los espesores de capa desde el proceso de nituración. Ya no tengo que solicitar o decirle al tratamentista térmico, ¿sabes qué, tratamentista? Vas a tener que reducir el tamaño de capa a 2 o 3 micras. Y si tenías 10 o tenías 25, tenías necesariamente que tener operaciones de desbaste. Hoy ya no, ingenieros. Hoy, desde el enfoque de esta normativa, tú puedes crear capas con el espesor que estás buscando para un determinado material. Y eso lo digo porque en la industria aeroespacial nos ha pasado, nos ha ocurrido que de repente el cliente llega y dice, bueno, yo quiero que le desbases tantas micras. Ya no tiene tanto sentido práctico a menos que tengas una cierta aplicación con ciertos acabados, entonces ahí sí podría ser. Y entonces 2759 ya no clasifica por etapas, sino clasifica por tipos de capas que vamos a formar. Y entonces, para la clase 1 en la 2759, la clase 0 no permite capa blanca. ¡Wow! Y entonces antes era, no, resulta que yo quiero una capa blanca de 10 micras. Ingeniero, por favor, desbástale 10 micras porque la dejaste en 20. Y entonces tenías que quitar material, remover material y tenías que tener operaciones de desbaste. Hoy ya desde la normativa tú puedes formar una clase 0 y la norma te da recomendaciones de cómo poder lograr eso. Para una clase 1 puedes tener lo que te dice es que es una capa de menos de 13 micras, para una clase 2 una capa de menos de 25 micras. Fíjense cómo ya está completamente acotado qué espesor de capa voy a tener o voy a necesitar. Esa es la ventaja que me da 2759 diagonal 10. La diagonal 12 se enfoca en algo que todavía no ahondamos, pero que si recuerdan les dije, este tratamiento está formado por 3 capas. Uno es la capa blanca, otro es la capa de compuestos, la capa de difusión, y finalmente una capa de la que no he hablado, pero voy a tocar en los siguientes slides, es una capa porosa, que esa capa porosa se va a formar porque cuando yo estoy depositando amoníaco en la superficie, una parte del amoníaco que se estaba desprendiendo de la molécula
no se queda pegada al material base, sino que se junta con otro nitrógeno y forma amoníaco en su forma gaseosa, y eso genera una capa porosa. Y dijeras, bueno, esa capa porosa, ¿qué? Esa capa porosa para ciertas aplicaciones da ventajas porque es una capa que se puede autolubricar. Y entonces la 275912, de la que no he hablado mucho, habla de una porosidad que puede estar clasificada como clase 1, de que cuando es menos de 15% de espesor, y porosidad entre 10 y 50% cuando la capa blanca tiene ese porcentaje de porosidad. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante, ingenieros. Entonces, hasta este momento yo diría, ya empezamos a ver que la normativa, desde su concepción, con hornos de alta tecnología, ya nos da ventajas competitivas. Y entonces hoy en día la norma 2759 ya me dice que tengo que cumplir con ciertos parámetros para poder lograr esos espesores de capa. Y da algunos parámetros de recomendación y otros te dice, estos parámetros los tienes que cumplir sí o sí. Entonces, por ejemplo, nos dice que tiene que ser equipos automáticos, nos dice que debes de cumplir con cierto porcentaje de pureza en tu materia prima, que una de tus materias primas, ya la mencioné, es el amoníaco, de cuál es la base para la nitruración. Te dice debes de tener un 99.98% mínimo de amoníaco. Esto no lo hacían las otras normativas, no lo hacíamos en los controles antiguos. Te decían, tú métele amoníaco, y no nos preocupábamos por qué porcentaje de pureza teníamos en el material. Entonces, pues bueno, hoy ya es algo que es un deber ser, ¿no? Máximo debes de tener 35 partes por millón de contenido de agua, porque de otra forma te contamina tu material, te puede sacar de control el porcentaje de porosidad. Lo mismo que los porcentajes de aceite. Si estás en más de 2 partes por millón de aceite, contenido de aceite, estás fuera de la normativa y te puede generar problemas en tus capas de compuestos. Debes de tener equipos automatizados y deben de tener equipos calibrados con cierta frecuencia. Los hornos, por ejemplo, hablando de términos de pirometría, deben de estar de acuerdo a la normativa 2750, que por cierto acaba de ser actualizada. Si no mal recuerdo, vamos en la versión G. Pero bueno, ese podría ser también motivo de otra charla que podemos ahondar bastante. También me dice que el horno debe de ser mínimo clase 3. Eso significa que debes de cumplir con ciertas frecuencias en la calibración, en los estudios de exactitud que debe de cumplir tu horno para poder tener cumplimiento con lo que esta normativa requiere, hablando para la 275910. Entonces, eso es parte importante. Y la parte medular es, debes de tener cierta mezcla de gases y con ello cierto control de potencial. Por aquí puse la imagen de un equipo que se llama el H2 Smart. El H2 Smart no es otra cosa que el equipo que me va a decir cuánto es tu potencial a la salida del proceso, y con eso el horno tiene que regular si le va a meter más o menos amoníaco. Y entonces el horno per se te va a ayudar a tener ciertos controles en el porcentaje en el potencial que tú has seteado para cierta aleación, para cierta clasificación. Entonces aquí puse un ejemplo, voy a poner en la tabla. Si yo quisiera tener un 4140, que es de los materiales más usados en las industrias aeroespaciales y automotrices, diríamos, yo quiero un clase 0, que si lo recuerdan en mis slides anteriores, un clase 0 significa que no quiero capa blanca. Si yo no quisiera capa blanca para un 4140, te recomienda que tengas un potencial de 4 a 12 en la etapa 1 y en la etapa 2 de 0.25 a 0.7. O sea, ya puedo tener un control con una capa 0, de una capa blanca, ¿no? Entonces, estos ya viene en la normativa, ya te da recomendaciones. Por supuesto, estas son recomendaciones, ¿de acuerdo? O sea, esto no significa que es un deber ser. Tú puedes diseñar tu proceso y lo que debes de garantizar es lo siguiente, que debes de estar en cierto límite de tolerancia de potencial. O sea, tu potencial tiene que estar en un valor que tú seteas, más o menos cierta tolerancia. Entonces,
Esa tolerancia va a estar en función de la temperatura. A mayor temperatura, mejor tiene que ser tu control de potencial. Y entonces eso lo dice la normativa. Te dice, yo te recomiendo que utilices estos potenciales para estos materiales y que por supuesto cumplas con los límites de tolerancia de potencial. Entonces tú vas a setear un valor de potencial y le vas a dar cierto rango de tolerancia. Eso te dice la norma que tienes que cumplir. Y con ello, pues que puedas garantizar que cumples con las características del producto que te pide el cliente. Entonces, el cliente, si te dice, quiero una capa cero, tú puedes cumplir con una capa cero, pero también tienes que cumplir con los parámetros que seteas en tu horno, que incluyen, por supuesto, un potencial y un control de cuánto se va a mover tu potencial. Vamos a decir, si tu potencial está, como el ejemplo que estamos poniendo de un 41-40, de 4 a 12, vamos a decir que está en 5. Tu potencial tiene que estar en 5 más menos un rango de tolerancia, ¿sí? En este caso, si estás en 5, tendría que ser de más menos 0.3, es decir, puedes llegar a 5.3, puedes estar debajo de 5.3, 4.7, pero no salirte de esos límites a una determinada temperatura. Entonces, debes de garantizar que vas a estar en esos potenciales una vez que tu potencial se estabiliza. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se define como el soaking time, es decir, el tiempo de empape, el tiempo en que tu pieza va a estar sometida a tu tratamiento térmico de nitrurado. Bueno, entonces básicamente lo que puedo decir al respecto de estas clasificaciones, de estos parámetros, es que la normativa ya te permite y te deja tener desde capas 0 hasta capas con un espesor práctico de 25 micras. Arriba de 25 micras en términos de capa blanca resulta impráctico. Hay quien sí llega de repente a pedir algunas capas hasta de 30 micras, pero una capa funcional más o menos está entre 10 y no más de 25 micras. Y ciertas aplicaciones tendrán menos de 10 micras, incluyendo en la industria aeroespacial, que ya vamos a ver algunos ejemplos. De acuerdo. Finalmente, ¿qué onda con la 275912? Bueno, la 275912 habla de una variante del nitrurado. Esta variante del nitrurado se llama nitrocarburizado o para los cuates en la industria automotriz y aeroespacial lo conocen como FNC o Ferritic Nitrocarburizing, que no es otra cosa que la atmósfera que ya hablamos de amoníaco, le vamos a adicionar un compuesto, un elemento que va a ser el carbón. Entonces, de ahí el término de nitrocarburizado tiene la fuente de endurecimiento es nitrógeno y carbón, que van a estar en competencia y que además cuando subes uno, baja el otro. Entonces, o le subes el nitrógeno y le bajas le mantienes en carbón o tratas de mantenerlo, pero uno es inverso al otro. Entonces, el carbón va a ayudar también a modificar las propiedades tanto de dureza como de porosidad de la capa. Entonces, algo que tiene en particular la 275912 es que ya te dice también parámetros de proceso de nitrocarburizado, que ahí son a temperaturas más altas con respecto al nitrurado, pero que son bajas con respecto a los procesos de tratamiento térmico. Y eso lo digo porque también de repente un cliente llega y me dice, oye, ingeniero, hay que cuidar la deformación de las piezas, ¿no? Y resulta que sí, si bien va a haber una deformación asociada a los tratamientos térmicos, ni Dios Padre, nadie te quita tener una deformación por expansión y contracción del material. Claro, estas deformaciones a nivel de tratamientos térmicos son las más bajas porque son las temperaturas más bajas para los tratamientos térmicos de endurecimiento superficial. Entonces, una de las ventajas que te da y que la norma también, la aplicación de estas normas te permite, es que vas a tener bajos niveles o los más bajos niveles de deformación en las piezas. Estoy hablando de orden de micras, ¿de acuerdo? Y va a estar en función del tamaño de la capa de compuestos que vas a formar. Entonces, cuando tú vas a platicar con tus clientes al respecto de la nitruración, algo que tienes que hacerle saber a tu cliente es qué nivel, él te tiene que decir
qué niveles de deformación está esperando y con base en ello le puedes hacer la recomendación de qué espesores de capa de compuestos vamos a formar. Entonces, y también qué capa, de qué porcentaje de porosidad pretendes formar en un nitrocarburizado. Y entonces, el nitrocarburizado, más que hablarles ya de parámetros y ahondar en lo que acabamos de ver de los potenciales, lo que quisiera ver es con ejemplos cómo se vería una capa real de nitrocarburizado. Y entonces, tenemos este ejemplo de un material que es un 10-10. Es un material que tiene 10% de carbono, o sea, no tiene otra cosa más que carbón. Quiere decir que la capa de compuestos que vamos a estar formando en este material nitrurado es una capa de nitruros de hierro, ¿sale? Esa capita blanca que ven ahí con líneas amarillas, ¿sí? Es una capa real que formamos en un tratamiento térmico que, como ven en este requerimiento, iba de 12 a 22. Hay uno de nuestros clientes aeroespaciales nos pidió tener una capa por debajo de 10 micras. Y entonces él nos decía, bueno, yo quiero una capa de 10 micras, ingeniero, sí o sí. Entonces, ¿cuánto le vas a remover de capa? Y le decía, ingeniero, ¿qué material tienes? Entonces, cuando nos dijo el material, vimos la factibilidad, aplicamos las recomendaciones de la 2759-12 y 10, por supuesto, y logramos tener una capa de espesor por debajo de 10 micras. Andábamos alrededor de 8 micras de espesor. Entonces, podemos controlar los espesores de capa y podemos controlar hasta cierto punto, con ciertas restricciones, las durezas de las capas que vamos a formar. Por cierto, también eso podría ser otro tema de webinar, cómo medir las durezas correctamente en un material nitrurado, nitrocarburizado o inclusive carburizado. ¿De acuerdo? Pero bueno, no es tema de esta reunión. Sí es importante que vieran que podemos formar capas con espesores variables y con alta repetibilidad. Vean cómo en este ejemplo estamos teniendo capas muy parejas. Diríamos que es un poco trampa. Mi horno hace la receta a partir de un archivo que ya está guardado en la memoria del horno y que te permite tener esta alta repetibilidad y este alto material, esta capa pareja, como lo están viendo en el ejemplo. Y entonces me voy a ir a qué dice la normativa 2759-12 en cuanto a los espesores de capa. Y entonces ahí voy a ponerles un ejemplito de algo que dice en el 8.5. Si ustedes se van a la normativa, van a ver esta imagen y entonces la imagen me dice, oye, si tú formas una capa blanca, debes de tener cuidado en los porcentajes de porosidad que vas a formar. Entonces, en el ejemplo, en las imágenes que vienen, estas fotos vienen de la normativa, no es, claro, tienes que pagar tu normativa, entran a la página del SAE y bajan la normativa y van a ver que ahí viene ya clasificado y viene hasta con imágenes los espesores de capa y las clases. Entonces, te fijan, ahí tienen ejemplos de microestructura, de porosidad de microestructura mostrados para un clase 1 y para un clase 2. Entonces, si ven la foto de la izquierda, me dice que es un clase 1 y la foto de la derecha, sí, me dice que que podría ser, que ahí el espesor de la capa es de 24 a 55, entre 24 y 25, vamos a decir, y que la capa está más o menos de 5 micras. Entonces, en realidad, estas dos imágenes corresponden a un clase 1. Que si se fijan, sí, en este caso diríamos, bueno, pues pareciera que no es clase 1 ni clase 2, o sea, prácticamente no tiene porosidad esta capa. Es una capa muy, muy, muy limpia, muy libre de porosidad. Esta tiene cierta aplicación en la que nos pidieron prácticamente no tener porosidad. Entonces, podemos estar modificando con el potencial el porcentaje de porosidad que se puede formar en las capas de compuestos, como lo ven en este ejemplo. Bueno, otro ejemplo que podemos destacar de la industria aeroespacial, nos piden muy comúnmente tener engranes con nitruración
en la que la parte importante no solo va a ser la capa blanca, que en este ejemplo, no sé si alcanzan a ver el contorno de la pieza, es un contorno de color blanco. Esa capa, ese contorno blanca no es algo que crean que es de la imagen, simplemente es la capa blanca o la capa de compuestos que vimos en los primeros slides. Luego ven una capa oscura que atraviesan las flechas ahí con los puntos A, B y C, atraviesan las flechas esa capa oscura. Esa es la capa de difusión. Este ejemplo es un ejemplo de un engrane, de un grupo de engranes para una aplicación aeroespacial, para una aleación que está diseñada para el nitrurado, que es muy importante tener cuidado cuánto vamos a tener de penetración para este material, cuánto vamos a tener de dureza y cómo vamos a medir esas penetraciones en los espesores de capa. Hay dos maneras de medir las penetraciones de los espesores de capa, pero no voy a ahondar en esta junta, en este webinar, en esos detalles. Podríamos hacer algún otro y hablar de las formas de medir estas características que pide la norma. Entonces, en este ejemplo, me pone una capa blanca, me pone una capa efectiva, me pone una dureza superficial y me pone una dureza de núcleo, que también es algo que viene en la normativa que tienes que cuidar. Entonces, es algo que es muy común. Y finalmente, uno de mis ejemplos para cerrar esta presentación es lo que les estoy platicando, que puedo formar capas de nitrurado con cero capa de compuestos, capa blanca. Si se fijan en esta imagen, tenemos una capa únicamente oscurecida, es la capa de difusión, pero no formamos una capa blanca para un acero que es de la familia de los H, que es una familia con elementos de composición alto, es decir, es un acero más o menos aliado, y que podemos formar una capa cero con una capa de difusión que puede ir, en este caso, pues nos pidieron que fuera de 200 a 250 micras, ¿de acuerdo? Estos son los ejemplos de lo que la normativa bien aplicada puede lograr. Entonces, la normativa está hecha para darte las recomendaciones generales, para que sigas los pasos, para que cumplas con ella. En algunos aspectos son recomendaciones, en algunos otros son deber ser, son mandatorias. No tienes cavidad a moverte en ellas, como por ejemplo lo que decíamos de la composición química, como lo que decíamos en el caso de que tú tengas un horno clase 3, que significa que tienes que cumplir con todos los requisitos de la 2750 en términos de pirometría. Entonces, en general, lo que puedo decir es que la normativa 2759, 10 y 12 están diseñadas para cumplir un amplio rango de requerimientos en espesores de capa blanca y un amplio rango en términos de capas de difusión. La 2759, 10 nos habla de espesores de capa blanca, pero se enfoca a los porcentajes de porosidad que puedes formar en las capas de compuestos o capas blancas, como lo vieron en el ejemplo primero que puse en esta serie de slides. Ingenieros, por mi parte es todo. Espero no haberlos aburrido con mis 50 slides, no, perdón, 25 slides. Todavía yo podría extenderme en otros 25 slides, pero no quiero ahondar mucho para no aburrirlos. Espero que haya sido muy didáctico, les haya hablado de las generalidades, haya cubierto sus expectativas y por supuesto que si queremos hablar de particularidades, pues estoy abierto a todos sus peticiones y a que podamos ahondar más en detalles técnicos. Por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y agradezco su atención. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante el tema, porque ¿cómo se llama? Los temas de este tipo de tratamientos son sumamente, aunque son técnicos, son muy interesantes, hasta para cultura general, ¿verdad? Entonces, abrimos ahora la sesión de preguntas y respuestas, aunque ya traemos un poco chicoteado el tiempo, pero de todas maneras sí nos interesaría saber algunas cosas. Por ejemplo,
Hay dos preguntas, ¿verdad? Una de ellas es, ¿cuáles son las principales aplicaciones? O sea, ¿para qué sirve tener una capa blanca y tener un área de difusión en un determinado material? ¿Cuál es la aplicación práctica? O sea, por qué lo piden en las especificaciones a la hora de la manufactura? Excelente pregunta. Gracias por hacer hincapié en ella, porque, claro, ¿qué es lo más importante? Nada más, como nuevamente citando lo que había comentado, debes de requerir tres características: resistencia al desgaste, a la fatiga, a la corrosión o la combinación de ellas. ¿Dónde puedo tener esas aplicaciones? Bueno, hay piezas, por ejemplo, en el tren de aterrizaje que están sometidas, son bujes que están sometidos a desgaste. Engranes, por ejemplo, como el slide que pusimos casi al final de la presentación. Los engranes son piezas móviles que están en contacto y que, por supuesto, ese contacto entre metal y metal genera abrasión. La abrasión, pues, es lo que genera desgaste. Entonces, donde tú tienes un material expuesto a contacto con otro metal o con otro material de mayor dureza, es donde puedes darle esta aplicación. Uno, en términos de desgaste. Dos, en términos de fatiga. Si tú tienes un material que está sometido a ciclos de presión y descompresión, como en el caso de un resorte, como en el caso de un buje, es ahí donde puedes darle este tratamiento de endurecimiento en la superficie. Recuerden que la capa blanca es resistencia al desgaste. Si tú no requieres resistencia al desgaste, pero sí resistencia a la fatiga, voy a poner el ejemplo del molde. Hay un molde que no requiere como un embutido, por ejemplo, por poner algo rápido. ¿Qué es un embutido? Imagínense su Play-Doh, voy a hacer la analogía de un Play-Doh en el que tu plastilina pasa por un plástico, ¿verdad? Tu plástico, con la plastilina, pues va a durar muchos años. Es difícil que el plástico se desgaste, ¿verdad? Ahora imagínate eso mismo en el que tu plastilina es un metal, que lo vas a hacer pasar a través de un material. Por ejemplo, cuando haces los perfiles de las ventanas, los perfiles que están hechos de aluminio pasan a través de un dado que es metálico. Ese dado que está sometido al desgaste, si tú le das el tratamiento de nitrurado, se aumenta el tiempo de vida hasta en un 40%. Entonces, tienes que imaginarte que las aplicaciones son variadas, pero prácticamente donde hay resistencia al desgaste, donde hay resistencia a la fatiga y donde hay resistencia a la corrosión, donde requiere resistencia a la corrosión. Un material que está sometido al nitrurado, ya nada más por estar nitrurado, es más resistente a que se oxide. No tan resistente como un acero inoxidable, pero sí le da muy buena resistencia si lo sometes a un medio que es agresivo, es corrosivo. Por ponerles algún otro ejemplo que me pareció muy curioso y que no tiene que ver con la industria aeroespacial, pero que me pareció muy ingenioso. Hace unos días me habló un ingeniero para decirme que la señalética le iban a dar nitrurado a un acero inoxidable. Ese acero inoxidable va en la señalética y dices, bueno, ¿para qué quieres que la señalética esté dura? Resulta ser de que lo que no quieren es que lo corten, lo cegueten. Entonces ellos decidieron, vamos a darle dureza tal que una cegueta no lo va a cortar. Entonces le dieron una muy buena vuelta a la aplicación y dijeron, vamos a hacer que la superficie esté dura. Si tú quieres cortarlo con una cegueta, no vas a poder. Entonces espero con estos ejemplos haber sido mucho más ilustrativo. Muy interesante. De hecho, nos pregunta, ¿cómo se llama? Oscar Román, que si es tratamiento mejora las cualidades químicas de la aleación y su microestructura y su tratamiento térmico. Es precisamente lo que explicabas, ¿verdad? ¿Cuáles son, para qué sirve? Pues para precisamente incrementar las capacidades de desempeño en cuanto a desgaste, corrosión y Exacto, con ciertas aplicaciones. Si quieres, por ejemplo, un material que va a estar sometido a cargas muy fuertes, olvídalo, un nitrurado no te va a dar esa respuesta, pero sí para ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces un buje, un resorte, otra aplicación son los pistones que utilizan para los limpiadores. Esos llevan un proceso adicional con una capa resistente a la oxidación
y de color negro, entonces eso le da una resistencia adicional. Entonces son diversas las aplicaciones, Sí. tendríamos que ver cada caso si es o no viable. Específico, de hecho se Exacto. diseña específicamente para cada caso. Oscar Solano nos pregunta, ¿actualmente el uso de disociadores es necesario para poder obtener un proceso de nitrurado eficiente? Bueno, la normativa 2759-10, de hecho, ya te dice que el disociador está para ayudarte, ¿no? Te puede ayudar. La respuesta sería sí, si quieres lograr las mejores propiedades, pero no es un deber ser. O sea, todavía puedes hacer nitrurado sin un disociador para ciertas aplicaciones. Entonces, aplican restricciones, ¿verdad? Ahí, si tú dices, yo quiero una capa por debajo de 10 micras para un acero aliado, sin un disociador difícilmente lo vas a hacer. O sea, para disminuir el espesor de capa, sí necesitas un disociador, ingeniero. Pero qué excelente pregunta. Gracias. Otra pregunta de Giovanni Limas. Disculpe, quisiera saber si este tratamiento térmico es más propenso a la fractura, es frágil, ¿verdad? Que era lo que mencionabas ahorita de que si hay, ¿cómo se llama? Más compresión, a lo mejor no funciona, ¿verdad? Dice, debido a Bueno, la dureza bueno, superficial y el área porosa. ¿Ah? quisiera agregar, Ajá, por supuesto que la capa blanca es la capa más dura y por supuesto la más frágil. Por sí. eso es que ciertas aplicaciones tienen restringidos los espesores de capa, pero lo importante es que formes una capa homogénea y eso depende de varios factores, entre los que están los controles de los parámetros, la limpieza antes del horno y es muy importante la materia prima. Entonces, a veces tu mismo cliente juega muy de la mano contigo. Si no te da un material con buenas características químicas, vas a tener problemas y vas a formar capas frágiles. Pero eso depende de esos factores, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, tenemos también, ¿cómo se llama? Felicitaciones desde Brasil, que nos acompaña, nos están acompañando desde Brasil. Agradecen la presentación, y dicen excelente trabajo. Muchas gracias, Jorge. También Gracias. de la Federación de Industria Aeroespacial de Colombia, Diego Muñoz, envió un saludo de agradecimiento a la FEMIA por propiciar e invitar estos espacios, específicamente a hablar sobre la nituración, tratamiento de especial atención en nuestra industria. Gracias, Jorge, por la gran Gracias. información al respecto. Un fuerte abrazo desde Colombia al ingeniero Luis Vizcano y al equipo de trabajo de FEMIA y a todos los presentes. Diego Muñoz, que es el presidente de la FEDIAC. Y bueno, para terminar, a nombre de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, agradecemos infinitamente al ingeniero Jorge Ramírez, que como dice, ya es su segunda ocasión aquí, pero siempre nos deja presentaciones sumamente interesantes e ilustrativas y claras, que eso es a veces complicado en cuestiones tan técnicas como lo es el tema que tratamos el día de hoy. Muchas gracias por su participación como expositor en el webinar Nitrurar con control de potencial con base en la SAE 2759, 10 y 12. Y bueno, no nos resta más que solicitarles que nos sigan, por favor, nos sigan en nuestras redes, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde precisamente se publican estos webinars en nuestro canal de YouTube en FEMIA Channel, ¿no? Y por supuesto LinkedIn y nuestro correo de contacto@femia.com.mx. Recordarles en la próxima semana, miércoles 2 de agosto 2023, manufactura de aeroestructuras en México. Si gustan registrarse de una buena vez, ahí está el código QR, el cual pueden tener acceso. Y bueno, no me resta más que nuevamente agradecer a nuestro expositor del día de hoy. Muchas gracias, Jorge, y agradecerles a todos los asistentes el favor de su atención. Los esperamos la próxima semana y les deseamos un excelente día y un muy feliz resto de semana. Muchas gracias a todos. Buen día. No, hombre, les agradezco a ustedes también. Excelente día.